Buenas noches, compañeros de inferencia estadística, mi nombre es Milton Silva y en este momento vamos a explicar cómo construir la ANOVA y el G cuadrado. Empezamos con nuestra muestra, la que hemos venido trabajando a partir de una población de 1000 clientes de la empresa A, el call center que ofrece el servicio de internet a domicilio. Tenemos una muestra representativa de 328 elementos. La construcción de la ANOVA es muy sencilla. Primero proponemos la hipótesis nula para evaluar si la duración en minutos de la llamada depende del asesor que la atiende. Entonces tenemos nuestra tabla, el nombre del asesor, un código que se le asignó en la base de datos y tenemos un conteo de las llamadas que cada uno de estos asesores recibió. En la siguiente tabla están representados los valores en minutos de las primeras 5 llamadas que atiende cada asesor. Entonces estos datos se alojan en la hoja de muestra. Entonces el código 1 que corresponde a Germán, el código 2 a Alejandro y el código 3 Isabela. Estos son los tiempos para el asesor número 1, para el asesor número 2 y para el asesor número 3. Calculamos el valor de la media para cada grupo de datos con la función promedio. También calculamos la varianza de cada uno de los grupos, la desviación. Tenemos aquí el conteo de cuántos elementos tenemos dentro de cada grupo, que son 5, y la sumatoria de el tiempo en minutos de cada asesor. A este lado derecho de la tabla tenemos el total de las medias, el total de el conteo de los elementos y el total de la sumatoria. Entonces procedemos a construir la tabla de análisis de varianza de un factor. Esta tabla nos cuenta los grupos que tenemos que corresponden a los grupos, valga la redundancia, analizados. Son 3. El conteo de cuántos datos hay dentro de cada grupo, la suma de los tiempos, los promedios de cada tiempo y las varianzas. Es un cuadro de resumen de este que tenemos acá. Luego obtenemos el análisis de la varianza, que nos dice el origen de las variaciones. Están las categorías entre grupos y dentro de los grupos, la suma de los cuadrados, los grados de libertad que tiene cada uno de ellos, el promedio de los cuadrados, el cuadrado medio del error, es este que tenemos aquí resaltado en amarillo, la relación, la probabilidad y el valor crítico para la relación. Entonces el análisis que nos arroja es en la tabla el valor f, determina el correspondiente valor crítico para el numerador 2 y el denominador 12 con una probabilidad o error o un nivel de significancia del 0.5%, un valor predeterminado que se le dio al construir la tabla, es de los más usados, que corresponde a f 3.88, que es el mismo valor crítico para f. Para el caso, la relación es igual a 0.28, que es menor que el valor crítico, que es de 3.88. El valor de f es menor que el valor crítico para f. Entonces se tienen pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula consistente en
que la duración en minutos depende del asesor que la atiende. En otras palabras, el análisis de la varianza apoya la conclusión de que las medias para la duración de las llamadas es diferente para cada asesor. También tenemos otra prueba, la comparación múltiple de Tukey. Tenemos los datos de las medias de cada grupo, los números de grupo, las medias para cada uno, el cuadrado medio error, que es el que obtuvimos aquí en la tabla del análisis, el estadístico de Tukey, y vamos a comparar entre grupos, la comparación de los datos del grupo 1 con el 2 y sus medias, la comparación del grupo 1 con el 3 y la comparación del grupo 2 con el 3. Y tenemos alojados los datos. Tenemos que no son diferentes, no son diferentes, no son diferentes, lo cual nos arroja la conclusión de que, pues, como vemos, no se presentan diferencias muy significativas entre quienes atienden las llamadas, no son diferentes. Entonces, es decir, que el tiempo de la llamada no depende de quién sea la persona que la recibe. Ahora vamos a analizar la tabla de Y cuadrado rápidamente. Tenemos los datos del cliente, todos los clientes de nuestra muestra de 328 personas, y el consumo de kilobytes de cada uno de ellos, el consumo que han hecho del servicio. Esta es una prueba no paramétrica. Entonces tenemos nuestra muestra, el mínimo conteo del consumo de kilobytes, el valor mínimo de consumo, el valor máximo también del consumo, el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, el intervalo de clases redondeado a 10, la amplitud también redondeada, los nuevos rangos máximo y mínimo, la media, que es el promedio, y la desviación. Entonces tenemos aquí una premisa de que si el estadístico calculado es menor que el teórico, se deberá aceptar la distribución de los datos. Se acepta que la distribución de los datos es normal, de lo contrario diremos que la distribución no es normal. Entonces tenemos la fórmula para obtener el estadístico calculado y una función de Excel que es prueba chi inversa para calcular el estadístico teórico. Tenemos nuestro nivel de significancia del 5%, nuestro intervalo de clases equivalente a 10 por el redondeo que se hizo, y nuestros grupos. Nuestro valor expresado como GL, que es K-1 menos M, y para este caso, para el estadístico teórico, es K, que corresponde a la celda P, menos 1, menos en la columna P el valor 11 menos M. Entonces tenemos ya aquí nuestra tabla de datos, la clase, que corresponde al intervalo o al número de clases, como lo dijimos, chi-1 y chi, que corresponden a el valor mínimo y al valor máximo y la frecuencia observada del número de clientes que han consumido entre este rango de valores. Lo mismo para este, tenemos 31 clientes que han consumido de 6.356 a
305.355 y así sucesivamente con todos. La sumatoria de esta frecuencia nos debe dar 328, que es el número de la muestra. Tenemos las variables estandarizadas Z1 y Z2, también obtenidas a partir de la fórmula. Las probabilidades, que se obtienen con una fórmula de distribución normal estándar. La frecuencia esperada y la obtención con la fórmula de para el cálculo de nuestro chi cuadrado. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que debemos comparar si el número obtenido en el y cuadrado es mayor o menor que el estadístico y cuadrado teórico. Entonces, como vemos, tenemos que nuestro y cuadrado calculado equivale a 50.70 y nuestro y teórico equivale a 14.067. Que es este valor que tenemos calculado aquí con la prueba H. Entonces, nuestra conclusión general es que la distribución del consumo de kilobytes es una distribución no normal, recordando que se debe rechazar esta hipótesis nula cuando los valores difieren, como en este caso, en donde el y cuadrado teórico es menor que el y cuadrado calculado. Muchas gracias.